Muy buenas noches, vamos a continuar con el tema número 10 que trata sobre el Estado plurinacional e intercultural aquí en Ecuador. Sobre todo hay que entender por qué lo somos, por qué la Constitución lo declara así. Entonces, ¿qué es la plurinacionalidad? Pues es básicamente reconocer varias naciones dentro de un Estado, cada uno con una identidad, una cultura diferente, con tradiciones diferentes. Entonces, Ecuador reconoció a la naturaleza también como sujeto de derechos desde el 2008. Es decir, alguien comete un incendio y puede ir a la cárcel. Es por eso que a veces se penaba a los que sí se encontraba a estas personas iniciando incendios. Entonces la interculturalidad en cambio es la relación respetuosa entre las culturas básicamente. Y eso pasa entre la costa, entre la sierra, entre la Amazonía. Hay esa relación y siempre va a implicar el diálogo, el aprendizaje mutuo y sobre todo busca eliminar la exclusión. Porque si se han dado cuenta, Ecuador es un país muy regionalista, la sierra se pelea con la costa y viceversa. Entonces, pasa esto y deberíamos evitarlo para mejorar como sociedad. Igual los pueblos y nacionalidades del Ecuador, en 2008 habían 32, ahora en 2024 en el último censo bajaba hacia 14 nacionalidades, se van extinguiendo lastimosamente y tal vez en un punto de la historia llegue a existir solo la cultura mestiza. Entonces, lo más relevante aquí en Ecuador son los grupos indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montuyo, que hace que exista esta diversidad cultural que fortalece la identidad nacional. Los fundamentos igual de la plurinacionalidad se basan en los derechos colectivos, el respeto al territorio, la autonomía cultural, la participación de política diferenciada. Y vemos que ahora los grupos indígenas ya tienen grandes partidos políticos, por ejemplo Pachacuti, la CONAIE, y ya se ha politizado estos movimientos sociales, ya no es como antes que defendían tal vez de manera general intereses colectivos. Ahora no, ahora por lo general el presidente es el que defiende sus intereses y no, ya casi ni interesa lo colectivo. Entonces sí hemos cambiado, ha cambiado totalmente el término de movimiento social y es lo que pasa cuando se politiza la situación. Entonces los derechos colectivos constitucionales se supone que la Constitución garantiza una educación intercultural, es decir, en cada institución debería existir la educación bilingüe, no lo hay, solo hay en ciertas escuelas, en ciertos colegios, son contados. Igual la conservación de territorios, prácticas tradicionales, justicia comunitaria, y ahora se practica casi a medias, ya no se practica como antes, entonces sí hemos cambiado mucho. Igual la justicia indígena, sobre todo en los pueblos rurales, se basa en uso de costumbres y es reconocida legalmente. La limpieza, ellos le llaman limpieza del alma, porque ellos no buscan un castigo, no es como nosotros aquí en la ciudad, alguien comete un crimen y lo meten a la cárcel, es un castigo. Ellos no, ellos hacen limpias, castigo con eso, pero no buscan, digamos, la manera de decirle, de sacrificar, de castigar, de maltratar, no, ellos buscan la limpieza del alma, por eso lo hacen con la ortiga y las demás tradiciones, dependiendo de lo que haya hecho. Igual la educación intercultural, como les digo, en la Constitución debería garantizar, porque eso está en la Constitución, que que las escuelas sean bilingües, ¿ya? Y no se da, en la mayoría de escuelas ni tocan el quichua. Es raro que enseñen el quichua y sobre todo lo siguen enseñando en en las escuelas de la Sierra Centro, es donde más se mantiene el aprendizaje bilingüe. En las grandes ciudades, por ejemplo acá en Quito, en ciudades alejadas como tal vez en Loja, tal vez en Cuenca, no le toman tanto en cuenta al quichua, ya lo han dejado de lado y entonces se va perdiendo eso. Igual ya pierde la identidad, la vergüenza tal vez, se va perdiendo la identidad indígena sobre todo.
Igual como les digo, la participación política de los grupos indígenas ha mejorado. Ahora vemos que ya tienen grupos políticos, Pachacuti, la CONAI, etcétera, la Cuarunari, la CONFENAI, que son movimientos sociales que antes, hace 20, 30 años, defendían los derechos colectivos. Ahora no, el presidente le defiende sus derechos personales, le favorece, se deja convencer y se canceló la mayoría de acuerdos. Entonces ya se han politizado mucho estos movimientos sociales, ya no tienen esa finalidad que la tenían antes. Entonces sí ha cambiado mucho. Igual la representación en niveles locales y nacionales se da, tienen una gran representación. Ahora Pachacuti es la tercera fuerza política en la asamblea, entonces se da. Los aportes del modelo plurinacional siempre tienen una inclusión histórica. Recordemos que hace 40, 50, 60 años ellos eran excluidos. Ahora no, ahora ya tienen esa participación. La riqueza cultural la sigue manteniendo porque festejamos igual las fiestas. Así de usted no forme parte de tal vez de ese grupo indígena, usted celebra carnaval, usted tal vez celebre por ahí la Mama Negra, el Inti Raymi, las diferentes fiestas, pambas, mesas. Entonces, a veces lo hacemos, participamos de eso y eso mantiene esa riqueza nacional, esa riqueza cultural, a veces sin la necesidad de formar parte de un grupo indígena. Nosotros lo festejamos. ¿Cuáles son los desafíos actuales? Eliminar ese racismo estructural que tenemos y que a veces se transmite de familia en familia. A veces el papá, por el hecho de vestirse tal vez con la ropa indígena, naco y todo eso, ya juzgan. Entonces, ese es racismo estructural y a los niños les enseñan desde pequeñitos eso y eso está mal. Deberíamos ir rompiendo las cadenas, rompiendo eso que es repetitivo, malo para la sociedad, porque es exclusivo, no inclusivo. Entonces nosotros como padres, y ya lo somos, debemos enseñar a eliminar este racismo estructural que existe lastimosamente. Igual la falta de recursos no es lo mismo la inversión en la ciudad que en el campo. Aquí en la ciudad tal vez exista mejores escuelas, mejor tecnología y el campo falta, ¿no? A veces no hay ni siquiera electricidad completa. Entonces eso deberían adecuarse los gobiernos sobre todo. Igual las tensiones territoriales, la participación es limitada porque se ha politizado, está concentrado el poder en los señoríos prácticamente, en los que tengan dinero, ellos son los que mandan y están ahí. Por ejemplo, el presidente de la CONAI, el Ecorronari, son personas millonarias que están ahí. La interculturalidad en la vida cotidiana, nosotros como ciudadanos promedios, porque nosotros la mayoría son mestizos, no se identifican ni como montubio, ni como indígena, ni como blanco, ni como afrodescendiente. La mayoría son mestizos. No nos queda más que respetar esas tradiciones, valorar las lenguas y las fiestas, y a veces lo hacemos. Nosotros ni deberíamos festejar, pero lo hacemos. El carnaval, Mama Negra, el Inti Raymi, lo que les decía, festejamos nosotros esas fiestas. Así que esta diversidad gastronómica, la diversidad artística y cultural siempre está en nosotros básicamente. Y ya en unos 20, 30 años ya la mayoría han de ser personas mestizas, se ha de ir eliminando igual las demás culturas por falta de transmisión. Entonces es algo que va a pasar. Igual la interculturalidad en la educación, la integración de saberes, debería cumplirse lo que dice la Constitución, que las escuelas deberían ser bilingües y no lo son, y ahí está lo complicado. Si no se puede cumplir algo que está estipulado en la Constitución es algo grave, pues estamos incumpliéndolo. Y recordemos que nuestra Carta Magna, la Constitución, está por encima de todo. Igual deberíamos tener proyectos colaborativos y sobre todo la promoción de los respetos, de todos los valores, no necesariamente solo respeto, pero es lo principal, el respeto, el diálogo. ¿Cuáles son los conflictos interculturales que existen ahora? Siempre los disputas de territorio, sobre todo, como les digo, en la Sierra Centro es donde más existen estas peleas por las tierras y son los grandes líderes los que se pelean.
Algunos quieren que extraigan la minería, otros que no, y así se pelean. Entonces siempre existe esa necesidad de mediación, ¿sí? El diálogo es la solución básicamente. Igual la plurinacionalidad con el medio ambiente. Recordemos que Ecuador es uno de los pocos países que tiene como derecho como garantizar esos derechos a la naturaleza. Entonces, protección a los ecosistemas, esos saberes ancestrales hay que protegerlos, la relevancia ante el cambio climático. Nosotros tenemos que tener algo sostenible siempre porque la Constitución nos obliga, entonces hay que cumplirlo. Y aquí entra el summa causai, que es muy usado ahora desde el 2008 sobre todo, que es una filosofía indígena andina que significa la armonía, vivir con felicidad, básicamente ser buena persona, eso significa summa causai. Entonces siempre promueve la sostenibilidad, la compatibilidad con la naturaleza, ser colaborativos, porque la naturaleza es nuestra madre tierra, entonces debemos cuidarla, es donde vivimos. ¿Cuáles son los retos a futuros? Crear ahora sí políticas interculturales reales, porque no es lo mismo decir y luego no se hace nada prácticamente. Lo que está en la Constitución nadie ha hecho nada hasta ahora. Entonces, eso está pendiente, reducir la discriminación es algo estructural esto. Mis padres hacían de menos a los indígenas, pues yo también lo hago. Entonces debemos romper esas cadenas, tratar con respeto, porque al fin y al cabo son personas igual que nosotros. Entonces no debería existir esa discriminación y fortalecer ese diálogo entre nosotros, entre el mismo Estado, el gobierno, con las comunidades. Entonces es necesario siempre el diálogo desde la misma familia hasta lo más grande como país. Entonces, para finalizar, nosotros debemos entender que la plurinacionalidad se construye con inclusión, debemos incluir respeto, hay que reconocer la diversidad, hay que promover la justicia correctamente, porque no, a veces confundimos el término de la justicia y de ahí se confunde, se malentiende y no se lo aplica correctamente como debería ser como dice la Constitución. Listo, este ha sido el tema número 10. El debercito solo es una pregunta. Tiene que responder. ¿Está de acuerdo que en la Constitución del Ecuador sea plurinacional? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Nada más. Esa es la tarea. Y, y nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche.